Hola, bienvenidos a mi nuevo canal. Este va a ser mi primer video y aquí estaré hablando sobre todo lo que necesitas saber para armar un PC de arquitectura y diseño, la guía definitiva. Así que si eres arquitecto, diseñador o creador digital, quédate para saber lo que nadie te dice en YouTube sobre la verdad de armar una PC de arquitectura. Acompáñame. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, este es mi primer video en YouTube y donde voy a estar hablando sobre cómo armar una PC, específicamente qué componentes debes tener en cuenta para armar una PC si eres estudiante de arquitectura, si eres arquitecto, diseñador o artista digital, como es mi caso. Wait a minute. Who are you? Yo soy arquitecto y me dedico a la visualización arquitectónica desde aproximadamente hace 7 años. Yo considero que a la hora de armar una PC todos nos volvemos un poco locos y la cabeza se nos hace así y uno tiene tantas preguntas incógnitas y dice, pero bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Por dónde empiezo? No lo sé, tú dime. Entonces mi recomendación es que tú te guíes por las 3 principales cosas que debe tener en cuenta. Empezando por el procesador, que es la pieza más importante que debe tener tu PC. Lo segundo sería la tarjeta de video y ya por último la memoria RAM. Estos son para mí los 3 componentes más importantes que yo veo a la hora de armar una PC o de asesorar a alguien para hacer la suya. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es para qué vas a utilizar tu PC o cuál es tu fuente principal de trabajo. Si es armar planos y hacer contenido BIM, o si es armar modelados 3D, animación y renderizado. Ya que depende de esto, necesitas unos componentes específicos y también necesitas analizar qué requisitos mínimos te solicitan cada programa con el cual vas a trabajar. Así que empezando, primeramente vamos a conocer cuáles son los requerimientos mínimos de los programas que toda persona debería tener como base si se quiere dedicar al mundo de la arquitectura o del 3D. Así que estos son. Rosy, me agrada este chico. Entonces he hecho esta lista con los principales programas para trabajar clasificados por modelado 3D, BIM, CAD, sistema RTX y renderizado, con la demanda CPU, GPU, RAM y disco duro. Para que tengan una idea, el que menos nos pide requisitos es Rhino, con 600 megas de peso, y el que nos pide más requisitos en cuanto a almacenamiento es Revit 2021, al igual que Lumion 10.3.5. Comenzamos con los programas de modelado 3D, donde Trimax nos pide a partir de un procesador de 3 GHz, mínimo 1 GB en tarjeta de video, 8 GB de RAM mínimo y 9 GB de almacenamiento en disco sólido o disco duro. Luego le sigue SketchUp, donde nos pide mínimo un procesador con a partir de 1 o 2 GHz, nos pide mínimo una tarjeta de video con 1 GB, de RAM 8 GB y 1 GB en almacenamiento. Rhinoceros es uno de los programas más livianos con 600 megas de peso, pero nos pide unos requerimientos un poco más altos en cuanto a gráfica y de RAM mínimo 8 GB. Luego está Cinema 4D en su última versión R23, en la cual tiene los mismos requerimientos que SketchUp. Iniciamos con Revit, los cual es uno de los programas más pesados, con 30 GB en disco sólido o disco duro, y nos pide 8 GB de RAM como mínimo. Acá debo hacer una acotación que Revit te pide 8 GB mínimos para escenas medias o iniciales. Ya si tú estás en proyectos mucho más complejos, tienes que considerar mínimo 16 GB para poder manejar Revit con total autonomía o eficiencia. En GPU nos pide mínimo 4 GB y de procesador como mínimo de 1 GHz. ¡Tengo miedo! Luego le sigue Archicad en su versión 24, el cual empieza a pedir un procesador ya a partir de 3 GHz y los requerimientos son similares a los de Revit, pero tiene un peso mucho menor. Luego está AutoCAD 2021, pero debo aclarar que también, al igual que Revit, te piden mínimo 8 GB, pero esos son para escenas básicas, proyectos muy livianos. Ya para proyectos complejos o si modelas en 3D en AutoCAD, vas a necesitar como mínimo 16 GB en RAM y tener una GPU de mínimo 4 GB. Ha llegado el momento de hablar del sistema Ray Tracing o RTX,
los cuales están compuestos por programas que hacen cálculos en tiempo real como Lumion 10.3.5 en este caso, Unreal Engine, Twinmotion D5, entre otros. Para el caso de Lumion hay que considerar un procesador con más de 3 GHz o mínimo 2.5, una GPU o tarjeta de video 1050 Ti de 3 GB, una RAM mínimo de 16 GB para escenas livianas y medianas, y debes tener en cuenta que es uno de los programas más pesados con 30 GB de almacenamiento interno. Luego tenemos Unreal Engine 4 con un peso menor en comparación con Lumion, con 15 GB de almacenamiento interno, y los demás requisitos son parecidos en cuanto a gráfica y RAM. Yo consideraría que para este programa en específico debes tener unos componentes mínimos mucho más altos, ya que está en constante evolución y es uno de los programas más prometedores para el mundo de la arquitectura, el diseño 3D, la visualización y los videojuegos. Empezamos a hablar ya de lo que son motores de renders, iniciando con V-Ray 5 en su última versión, donde nos pide unos requisitos mínimos: GPU 4 GB, 8 GB de RAM para escenas livianas o estándares y un peso de almacenamiento interno de 3 GB. Le sigue Corona Render 5 con requisitos similares a V-Ray, y cabe destacar que estos son solo algunos de los programas de renderizado o los más comerciales que tenemos en el mercado. Necesita novia urgentemente. Y ya como análisis final, para saber qué tipo de componentes debemos buscar y armar nuestra PC, debemos considerar que todo este conjunto de programas, en total vamos a necesitar como mínimo un procesador de 2.5 GHz, puede ser Intel o AMD. En cuanto a GPU o tarjeta de video, necesitaremos como mínimo una 1050 Ti de 4 GB DDR5 o DDR6, y como mínimo una RAM de 8 GB para manejar escenas livianas, estándares o iniciales. Y luego, en cuanto al almacenamiento, necesitaremos al menos unos 100 GB para almacenar todos estos programas que he mencionado acá, sin tomar en cuenta muchos otros programas que no estoy considerando acá, por ejemplo como Photoshop, Illustrator, InDesign, D5, Marvelous Designer, Substance, entre otros, sin incluir los plugins de 3D Max, entre otros programas, por decirlo así. Entonces debemos considerar un disco duro de mínimo 500 GB para el arranque, y de almacenamiento cuando mínimo 1 TB, ya que sabemos que al ser arquitectos manejamos programas muy pesados, las escenas ya empiezan a pesar mínimo 200 megas, armamos nuestras librerías con objetos, texturas en altas resoluciones que son muy pesadas, y necesitaremos de un muy buen almacenamiento. A few moments later. 1 hour later. 2000 years later. Una vez tenemos identificados qué tipo de requisitos nos piden cada programa, lo siguiente sería saber cuál sería el componente más ideal para empezar a armar nuestra PC. Ya es cuestión de comparar de acuerdo a nuestro presupuesto, calidad versus precio y rendimiento. En mi caso, cuando armé mi PC personal de trabajo, empecé a utilizar este procesador, que es el 8700K, el cual ya tengo 2 años con él y de verdad me ha funcionado muy pero muy bien. Si me preguntaras hoy en día con cuál procesador me quedaría, definitivamente te recomiendo AMD. Es lo mejor para arquitectura y 3D, y son los líderes en el mercado en cuanto a procesadores. No lo sé, Rick, parece falso. Otra cosa que puede llegar a pasar es empezar a usar procesadores más actuales de bajo rendimiento. Por ejemplo, tú puedes tener un i5 de 10ª generación y puede ser más potente que un i7 de 8ª generación. Entonces ya todo depende del presupuesto que tú tienes, y de esa manera puedes llegar a conseguir una máquina decente, ¿no? Pero yo te recomendaría como procesador base al menos un Intel i5 de 10ª generación o un Ryzen 5 de 3ª generación. Ahora hablemos del segundo componente más importante que debes considerar para armar una PC, que es la memoria RAM. Yo en este caso estoy usando la Corsair Venganza Pro. Yo creo que Corsair es la mejor marca de RAM, ya la vengo usando hace muchos años, aunque inicié con Adata, inicié con Kingston, luego me pasé a otro modelo de Kingston, y bueno, hasta que llegué a las Corsair Venganza. Recomendaría una RAM que tenga a partir de 3000 MHz
para trabajar lo que es simulación, animación o modelado 3D. Chicos, y otro tip de oro a la hora de elegir memorias RAM es que puedas tener la posibilidad de que todas las memorias sean de la misma marca al mismo bus. ¿Por qué? Porque podemos hacer overclock, o lo que significa esto, que podemos tener un mejor rendimiento a la hora de procesamiento o de renderizar. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Amigos, llegó la hora de hablar de la tarjeta madre o board. En este caso, lo que yo recomendaría es que se compren una board que sea actualizada, específicamente que tenga 4 slots para memoria RAM o que sea gaming. No importa si tiene RGB o no, pero que tenga buena disipación del calor y que sea de muy buena marca para que les pueda durar mucho tiempo. En este caso yo uso esta, es una Gigabyte Z390 Ultra HD. ¿Y por qué la elegí? Porque básicamente tiene como estos disipadores de calor, tiene los 4 slots y tienes muchas salidas de audio y video HDMI, y los puertos son puertos USB 3.0 de alta velocidad. A eso se le llama estrategia. Y un dato muy importante, yo diría que es un tip de oro que les voy a dar a la hora de considerar una board, es que tú puedas hacer un update o puedas actualizar en un futuro los componentes, específicamente el procesador. Por ejemplo, esta board es compatible con octava generación Intel, pero si yo en un futuro decido actualizarlo a una novena o décima generación, me lo permite. Bueno amigos, y les quiero comentar esto que me pasó a mí también. Yo cuando armé mi primera PC, por irme con Intel, de paso que pagué un precio bastante elevado por el procesador. Digamos que tú cuando armas una PC, lo más caro que te va a salir es primeramente la tarjeta de video y luego el procesador. En este caso yo pagué un precio alto por el procesador de ese tiempo, y aparte de eso tuve que colocarle un sistema de refrigeración al procesador, que fue específicamente este que está acá. ¿Sí? Este se llama un Cooler Master Hyper 212 RGB. Es muy buen ventilador, de verdad que no me ha dado problemas en estos 2 años, pero lo que quiero llegar al punto con esto es que si tú consideras ir por el camino de Intel, tienes que tener en cuenta el costo elevado de un procesador y aparte de eso de la ventilación o la refrigeración que le vas a dar a ese procesador. Entonces acá hay una ventaja de irte con AMD. ¿Por qué? Porque ya AMD en sus procesadores está considerando un sistema de ventilación que es este, el cual está muy cool porque es RGB y tiene muy buen rendimiento. Llevo probándolo apenas una semana y me ha parecido muy bien, exigiéndolo con renders y animaciones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y en cuanto a sistemas de refrigeración, no he probado aún la líquida, pero no me ha ido mal con los ventiladores. Un ventilador de mucha potencia como este que le coloqué al Intel. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y llegó el momento de hablar de la tarjeta de video, amigos. Es un tema bastante extenso esto de la tarjeta. Les voy a comentar lo que yo uso. En mi caso, yo estoy usando una GeForce GTX 1060 edición Super Clock. El Super Clock lo que quiere decir es que básicamente, entre comillas, tiene un mejor rendimiento, pero yo te recomendaría algo mínimo para iniciar, sería la serie GTX 1050 Ti. ¿Por qué? Porque es digamos la tarjeta que ya tiene algunos años, pero es la básica con la que tú puedes empezar a manejar gráficos, ¿sí? Incluso para diseño gráfico te puedes ir muy bien. Comparto por acá el benchmark que me realiza Lumion. En este caso yo utilizo el Lumion 10.3. Les explico un poco. El benchmark es como un análisis que te hace en este caso Lumion, así como otros programas, para determinar la capacidad del rendimiento de tus componentes. En este caso fíjense que yo estoy usando una GeForce GTX 1060 de 6 GB, la cual está muy recomendado, y de verdad debo decir que a lo largo de estos 2 últimos años me ha funcionado de maravilla. No me han visto la necesidad de comprar una RTX manejando escenas de nivel medio a alto. Luego tenemos que en procesador, fíjense que un procesador de octava generación Intel ya está casi a tope. De verdad que es muy buen procesador y va a 3.7 GHz. Y en cuanto a memoria RAM, pues también está, digamos que sobre lo recomendado. Yo sé que de repente este no es el mejor benchmark del mundo, pero con mis componentes, por decir así, básicos,
o de nivel de gama media alta me han funcionado. Entonces de repente si tú manejas Lumion o vas a hacer animaciones básicas con estos componentes o unos menores, estoy seguro que te va a funcionar de maravilla. Lo importante son, digamos, las capacidades que te puede brindar la tarjeta de video. Lo otro que quería comentar en este caso es... se me olvidó. Ajá, ya me recordé. Les iba a comentar sobre el mito que hay de las tarjetas de video cuadro, ¿sí? A mí me ha ido muy bien con la serie GTX. Actualmente tuve la oportunidad de ir al mercado y preguntar por la serie RTX, pero digamos que a menos que tú tengas unas ganancias superiores a $5.000 mensuales, no te recomendaría que invirtieras en una RTX, porque son extremadamente costosas y te pueden consumir todo tu presupuesto, pues. Entonces, con respecto al tema de las cuadro, yo diría que ese tipo de componentes ya son usados por grandes corporaciones, grandes estudios, artistas con más de 20 años de experiencia, las cuales les es rentable trabajar con ese tipo de componentes. Digamos que si tú eres un estudiante o eres un arquitecto mortal como yo que hace su trabajo normal, pues me ha ido muy bien. Entonces digamos que esa serie es una línea, por decirlo así, pro que lanzó Nvidia para tener un mejor rendimiento, lo cual se ha evidenciado que tiene mejores rendimientos en Premiere Pro, en Sony Vegas y en otros programas de ese estilo de edición de video. Ahora, en Lumion las RTX son las que están comandando el mercado y me atrevería a decir que tienen mejor rendimientos que las Quad. Entonces quería aclarar ese tema porque digamos que muchas veces tú llegas a una tienda de computación y ellos por venderte o por ganar de una vez te arman el presupuesto con las cuadros y de verdad estás perdiendo mucho dinero cuando puedes pagar por un menor precio una misma capacidad y un mismo rendimiento. Entonces este es un tip muy importante a tener en cuenta para también economizar y ahorrar, y de esa manera podemos meter ese dinero a otro componente. Sí amigos, llegó la hora de hablar del case. En este caso yo uso la marca Thermaltake, la vengo usando ya de hace más de 3 años. Antiguamente no le prestaba mucha atención a esto del case, pero últimamente te podría, según mi experiencia, recomendar un case de esta marca o de la marca Cooler Master, porque tiene muy buen rendimiento cuando la PC empieza a sufrir. Cuando empezamos a renderizar escenas a 8K, a 10K, ya para impresión gigantesca, digamos que es bueno contar con un case que tenga muy buena refrigeración y ventilación para tener un mejor rendimiento y tratar de bajar las temperaturas al máximo. Pero más allá de eso, lo importante es el flujo del aire. Digamos que inicia por acá, por estas ranuras. Estos 3 ventiladores lo que hacen es que se encargan de transmitir hacia el interior del case, hacia acá, para refrescar lo que es la tarjeta de video, la RAM y la tarjeta madre como tal. Luego de eso, acá pasa el flujo y termina extrayendo acá con este ventilador. Lo chévere de esto es que tú puedes personalizarlo y puedes colocarles tantos sistemas como quieras. Lo bueno de esta es que tiene esta zona que es una zona superior, donde también empiezan a haber otros ventiladores que empiezan a sacar el calor de manera vertical. Entonces eso es lo que nos permite, más allá de todos los colores y todo el RGB, es tener muy buen rendimiento en cuanto a la disipación del calor y por ende un mejor resultado en nuestro trabajo. ¡Esta cosa es real, hijo! Un componente bastante importante a tener en cuenta también es la fuente de poder. ¿De qué va a depender la fuente de poder? Básicamente es de la cantidad de componentes para determinar el consumo. Actualmente lo mínimo que podría yo recomendar serían 600 watts para una fuente de poder. También que la fuente de poder sea certificada, y les explico un poco el tema de la certificación de las fuentes. Lo que hacen las marcas es que liberan como todas las capacidades de la fuente de poder y tienen certificaciones. Van desde la certificación bronce hasta la plata, la gold, si creo hasta la gold. Y básicamente lo que eso significa es que es como una garantía de que el equipo es de muy buena calidad
y tienen un 80% de eficiencia energética de rendimiento. Entonces traten de buscarse por lo menos una fuente de poder de 600 watts bronce certificada, porque van a tener un mejor rendimiento energético y alimentación al resto de los componentes. Entonces es algo muy importante que debes considerar. En mi caso el case me vino con una fuente que también era de marca y por allí me ahorré bastante. Entonces esa sería una recomendación de oro también, tratar de que el case ya venga con una fuente de poder buena, ¿sí? Si es posible de marca. Y ya yo tengo con esta fuente más de 2 años y me ha servido perfecto, o sea, no me ha presentado problemas en ningún momento. Tienes mi respeto, Stark. Uno de los últimos componentes ya sería hablar del monitor. En este caso sé que los artistas 3D trabajamos con 2 monitores, pero yo desde un principio me acostumbré a trabajar con uno. Entonces lo que hice fue que me compré uno de 24 pulgadas, lo suficientemente grande y espacioso como para poder manejar todo el entorno de trabajo, materiales, y renderizando en una ventana, porque lo ideal de nuestro flujo de trabajo es que tengamos, como ya lo mencioné anteriormente, en un lado toda la parte del modelado de los planos y del otro lado ir haciendo toda la configuración del motor de render, configuración de materiales, ir haciendo previews de las escenas. Entonces es bastante importante. Ya ha llegado la hora de hablar del mouse. Sé que es un accesorio, pero en mi caso yo uso este, que es el Logitech. No recuerdo el modelo ni la marca, o sea, el modelo en específico. Pero lo que me gusta de él es que tiene un diseño muy ergonómico, donde colocamos la mano y es muy cómodo para trabajar. También es inalámbrico. Entonces yo diría que esas son, digamos, son algunas razones que tú tienes que considerar, ya que muchas veces tenemos más de 8 horas, 10 horas de trabajo al día y pasamos mucho tiempo frente a la PC. También hay que buscar la ergonomía y la comodidad. Necesito uno de esos. Y como recomendaciones y tips finales, empiezo con el número 1. Recuerden que esto es una inversión, ¿sí? Es nuestro método de trabajo, así que no lo vean como un gasto innecesario o como un gasto mal, sino que a veces es necesario hacer este tipo de inversiones para poder nosotros surgir y poder brindar a nuestros clientes un mejor trabajo con mayor rendimiento, ¿no? A través de estos equipos. Entonces, velo de esa forma, velo como una inversión, velo como algo que le vas a sacar provecho. También recomiendo hacer como un análisis de en cuánto tiempo sería el tiempo en el cual tú puedas sacar rentabilidad al equipo y en cuánto tiempo estás empezando a ganar ya utilidades por ese equipo. No recomendaría una laptop para empezar. Y sé que hay mucha gente que tiene laptops o portátiles, ¿sí? Y les ha ido muy bien, pero yo lo veo desde el punto de vista de inversión, porque digamos, por lo menos acá en Colombia, lo que tú pagas por una portátil gamer, fácilmente puedes comprarte un equipo de escritorio más potente. Una eternidad más tarde. Este ha sido mi primer video de YouTube y no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, pero lo importante es que pude compartir un poco de lo que sé y yo creo que esa es la meta de este canal, como compartir conocimiento. Ese es un verdadero hombre. También hacerlo de una forma fresca, una forma divertida, que no sea tan serio. Y voy a estar haciendo videos relacionados a arquitectura, a tecnología, a cosas geek, a cosas nerds, de las cuales no hablo en mis redes. Y nada, si te ha gustado, por favor compártelo con todos tus amigos, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video, amigos.